Shalom Alejem, que la paz sea con todos y que el Ruaj de nuestro Elohim, del Redentor de Israel, pues esté con cada uno de nosotros en esta ocasión, dirigiéndonos, guiándonos, dándonos sabiduría, entendimiento, discernimiento en cuanto a entender las profecías en medio de cual nosotros vivimos hoy día. En esta ocasión vamos a abrir un nuevo capítulo de la Biblia, un nuevo libro, para presentarlo bajo la lema de profecías al día. Y vamos a tener en cuenta el libro de Nahum, del profeta Nahum. Como eh, algunos quizás saben, el nombre del profeta es relevante en cuanto al mensaje que contiene sus profecías. Nahum en el hebreo significa confortable o el consolado. Y viene de una raíz, Naham, es una raíz primaria que propiamente significa suspirar o un respiro fuerte. Cuando una persona tiene un alivio, ¿no? Tiene un problema ya resuelto, pues respira, qué bien, ¿no? Con satisfacción. También esta palabra Naham significa consolar, también vengar, en el sentido que estoy contento, ¿no? Tengo consuelo porque se me dio venganza, ¿no? Que se me hizo justicia en ese sentido, con aliviar, ¿no? Aliviar. También compadecer, consolar, consolador, consuelo, misericordia, también satisfacción, ¿no? Entendamos que hay varios significados relacionados con la respuesta favorable en medio de una tensión, en medio de un problema, una respuesta favorable de parte de Elohim. Eso, una respuesta que da alivio, que te ayuda a respirar, suspirar, ¿no? Y tener consolación, ¿vale? El profeta Nahum es el séptimo en la lista de los profetas menores. Quizás no por casualidad ocupa este séptimo lugar, ya que el número 7 está relacionado, entre otras cosas, con las séptimas postreras plagas. El número 7 describe una obra compacta, completa, como es el caso de los 7 días de la creación, 6 más 1. Es un paquete completo, indivisible, y justamente esta parte de Profecías al Día, este capítulo, y de este libro de Nahum, describe una obra de destrucción completa. Bueno, el libro entero, no solamente el capítulo 1, pero hoy vamos a tener en cuenta solamente el primer capítulo. Una obra de destrucción completa, el juicio contra un enemigo en concreto del pueblo hebreo. Un enemigo que fue en el pasado y hay un enemigo en el presente también, ya que la Biblia ha sido escrita para que aprendamos de ella y no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite una y otra vez, las circunstancias a veces cambian, pero el principio de causa y efecto no cambia. Nahum vivió hace unos 150 años después del profeta Jonás, más o menos, pero el siglo VI antes de nuestra era, más o menos en los días del reinado del rey Manasés y Josías, por 193, por 693, perdón, 608, no, más o menos antes de nuestra, perdón, de era nuestra. El profeta Nahum fue enviado a llevar a cabo un ministerio en el reino del sur de Judea, en los tiempos de la invasión del rey sirio Sanjerib. El rey Sanjerib que venía de Nínive, la capital de Siria. Este invadió Israel en los tiempos del profeta Isaías. A Sargón II se le sucedió su hijo Sanjerib, que se consideraba hijo del legendario héroe Gilgamesh. Algunos conocen de sus historias. Fue Sanjerib quien mandó construir su propia ciudad en Nínive, la cual pasó a ser la capital del imperio sirio. Siempre, o muchas veces, para no decir siempre, era del norte de donde venían con frecuencia los ejércitos enemigos contra la tierra de Judea y de Israel. Pero el enemigo profético nos describe, el mensaje profético nos describe a Elohim de Israel lleno de consuelo, quien se dispone a fin de proteger a su pueblo, haciendo frente y destruyendo a esos enemigos una vez para siempre. Ese es el contenido
del mensaje de consuelo. El enemigo existe, pero el consuelo viene por la justicia que Elohim de Israel tendrá, por una parte para el pueblo que está sufriendo, por otra parte para el enemigo que está eh, haciendo una obra de destrucción contra el pueblo de Israel. Estando el ejército sirio extendiendo sus influencias, su campamento alrededor de la ciudad de Jerusalén, el profeta Nahum recibió un mensaje de consuelo, ¿vale? Eso entendamos la localización en el tiempo literal de la profecía, porque los sirios eran guerreros implacables, quemaban, destruían, violaban, saqueaban, mataban a los niños sin perdonarles la vida a nadie. Pues la consolación en este contexto vino por medio de esta profecía en Jerusalén, declarándole que Elohim destruiría Nínive, la capital de sus enemigos. A pesar de que se han cumplido las profecías de Nahum sobre la ciudad de Nínive, quedan vigentes sus profecías, dado que el norte, o del norte siempre ha sido, del norte siempre ha sido usado como alegoría para describir a los enemigos que llevaron cautivos al pueblo de Israel y lo ha maltratado durante muchísimas generaciones. La esperanza del pueblo hebreo de antaño fue alimentada con palabras de consolación, pero la ruina de Jerusalén siguió de cerca a la de Nínive. No por esta razón la profecía indica eh, hacia el futuro en nuestros días. Es decir, el mensaje profético de consuelo de Nahum, aunque trajo cierto aliento en aquel contexto, como el enemigo no, nunca cesó de cesar, ¿no? De haber enemigos contra Israel, contra la nación de Israel, porque el enemigo real, el Hasatán, el diablo, siempre quiso destruir esa nación, pues a pesar de que se cumplieron y Nínive fue destruida, y a poco tiempo después de que Nínive fue destruida también, Jerusalén fue destruida, ¿no? Pues queda vigente eh, este libro como señala hasta nuestros días que la historia se repite, porque el enemigo destruyó Nínive, destruyó Jerusalén también y siguió viviendo, ¿no? Una y otra vez se ha repetido a lo largo del tiempo estas sucesiones, ¿no? de ataque, de destrucción y de juicio. Por lo tanto, vivimos en un tiempo de los fines de los días, de los últimos días, donde una vez más vemos al mismo enemigo, pero no bajo el nombre de Nínive, de la ciudad de Nínive, no los sirios, ¿vale? Por eso vamos a tratar de identificar a quién quiero dirigir o hacia qué nación, qué imperio quiero dirigir o aplicar las profecías de este profeta. Lo vamos a ver a continuación. En esta ocasión vamos a repasar los versos de la profecía, como de costumbre, uno por uno lo vamos a leer, los versos, para identificar el juicio pendiente sobre un imperio que ha estado haciendo muchísimo daño al pueblo de Hebreo. La sangre de decenas de miles de inocentes claman desde la tierra por una justicia justa. Con abundantes imágenes textuales, el profeta Nahum describe el desastre completo. Por ejemplo, las fortalezas caen a la primera sacudida, ¿no? Y esto es una evidencia que nosotros las vivimos y las vemos, pero no las relacionamos con las profecías por el concepto cultural en cual vivimos. Por eso tratamos de actualizar las profecías a nuestros días, tratando de dar un cierto enfoque para que veamos que Elohim de Israel nos está hablando hoy día a nosotros como los de antaño, ¿vale? Las fortalezas caen a la primera sacudida. Deben entender que vamos a usar el mensaje alegórico para ilustrar lo que está por suceder en esos días. De nada sirve un nuevo esfuerzo de reedificación. El fuego se encargará de arrasarlo todo, ¿vale? Esas son las palabras de Elohim de Israel. Los vamos a ver cumpliéndose y el mundo se va a maravillar. Y los que están atentos, pendientes a las escrituras, van a saber por qué ocurre lo que ocurre, independiente
del método, de quién y de cómo el Elohim de la justicia usará para hacer justicia destruyendo este imperio. Eh, Prácticamente nos va a enfocar, ¿vale? Quizás para algunos le va a sonar raro. ¿Por qué vamos a dedicar este libro para observar la destrucción del imperio romano católico cristiano? Un imperio que está desde cuando se forjó, desde la caída del imperio romano, cuando ellos tomaron el control, hasta la fecha llegó a ser un imperio. Ya no tiene la fortaleza ni el poder que tenían en otros días, hace unos cuantos cientos de años, pero la justicia sigue siendo pendiente. Está pendiente que Elohim de Israel traerá venganza contra el mal que este imperio cristiano católico, especialmente la Iglesia romano católica, el poder católico, hicieron contra el pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver detalles algunos a medida que avancemos para ver cómo la escritura, ¿vale?, coincide o se puede aplicar a la Iglesia romano-católica, a este imperio que se compara con la actitud, que es la misma actitud de Nínive. Por lo tanto, vamos a leer el primer capítulo, la ira del Elohim de Israel contra Nínive, pero entendemos que lo vamos a aplicar contra el imperio romano católico. Capítulo 1, Nahum, es el capítulo al cual nos vamos a dedicar en esta ocasión. Oráculo sobre Nínive, ¿no? Palabras, profecías sobre Nínive. El libro de la visión del profeta Nahum. Visión, pues los profetas Elohim se dirigió al pueblo a través de sueños, a través de visiones o de manifestaciones físicas reales. En este caso, pues Nahum tuvo una revelación, una visión. El profeta dice aquí que vivía en el Cos, pero bueno, esta ciudad todavía no es clara para muchos eruditos de las escrituras, no es clara por dónde está localizada. Quizás están en Galilea, algunos dicen que es parte de Judea, otros que es parte de un territorio donde vivían, que le fue asignado a tribu de Simeón. Bueno, de todos modos, el lugar donde estaba el Cos o del Cos pertenecía a Israel. Por el profeta Nahum, ¿no?, el profeta de la consolación, era un hebreo que vivía en Israel. Eso es la parte más importante. Verso 2. Elohim celoso y vengador Adonai, ¿no? Adonai, recordamos que sustituye, es una palabra inventada con el fin de sustituir las 4 consonantes para no pronunciar siempre quién será, quién fue, quién es, describiendo así la soberanía y el poder del Elohim de Israel sobre todos los tiempos, el Elohim viviente. Y aquí nos describe una forma poética, como de costumbre en algunas citas, algunos salmos en orden alfabético. Cada letra pues tiene un principio de una palabra, cada letra del alfabeto hebreo, y describe ciertos atributos, ciertas características, la forma de ser de cómo es el Elohim de Israel. Celoso y vengador, vengador Adonai, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién habrá de ser? Es vengador y rico en ira. Se venga Adonai de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Con este verso sería suficiente para descartar el concepto de la deidad cristiana de un Elohim, de un Dios, como se suele conocer dentro del cristianismo, que es la palabra Elohim, lo traduce por Dios no tiene nada que ver con la palabra Elohim, eso como una corta paréntesis, ¿no? Elohim es literalmente poderoso en el sentido de autoridad, de dominio, en cuanto la palabra Dios es un título que pertenece a la persona que era venerada como Zeus dentro del imperio griego. De aquí, Zeus, Dios, era el título personal de esta deidad. Razón por cual no es sabio usarla, pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría quizás no conocen la diferencia entre palabra
eh, latina, griega, española, Dios, y la palabra hebrea, Elohim, nosotros vamos a usar siempre la palabra Elohim y Adonai para sustituir las 4 consonantes. Él es un Elohim celoso, vengador, rico en ira, se venga de sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios del Elohim viviente? Pues si Israel es su pueblo, si son sus hijos, obviamente los que hacen daño a sus hijos, el mismo está presentándose que están dañando la niña de sus ojos, es decir, lo que tiene más, el pueblo que tiene más precio delante de sus ojos, su tesoro más preciado, es lo que quien les está haciendo daño, pues a él mismo le está haciendo daño. Por eso los enemigos de Israel se convierten en enemigos del Elohim de Israel. Como dijo Yeshua, el Redentor, el Mashiach, quien me da a mí un vaso, quien les da a estos pequeños, es decir, a sus seguidores, un vaso de agua, quien les hace una ofrenda, ¿no? Por ejemplo, pues Elohim les dará bendición. Quien no les da un vaso de agua cuando necesitan, pues obviamente él no les tendrá. Bendito es el que te bendiga, maldito el que te maldiga, ¿no? Hay bendición para el que cuida de los hijos de Israel y los protegen, y hay maldición para quien se convierte en enemigos, porque los enemigos del pueblo de Israel son enemigos del Padre de Israel. El Padre de Israel es el Adonai, el Elohim viviente, el que está sobre el tiempo, no está en el pasado, ni el presente, ni en el futuro. Esto es tiempo que pertenece a nosotros. Él está sobre. Por eso se descubrió, se reveló tras este acróstico. Yod He Vav He. ¿Quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? Ihiech Ve Hayach Ve Jove. ¿No? Tardo a la cólera, pero grande en poder. Y a nadie deja impune Adonai. En la tempestad y el huracán camina y las nubes son el polvo de sus pies. Hay muchas palabras alegóricas típicas dentro del folclore, del lenguaje poético hebreo. Se describe así, se presenta en multitudes de pasajes. No vamos a buscar referencias, siempre los hacemos y lo vamos a hacer en otras circunstancias. Hoy nos vamos a limitar a hacer lectura y entender un poquito porque para localizar para ver el carácter del Elohim de Israel, lo que describe este capítulo, para que después en los siguientes veamos cómo actuará. Tardo en la cólera, pero grande en poder. Recordamos en Tanaj que se representó que tiene amor inagotable hasta 1000 generaciones, con lo que ama y guardan y cuidan y respetan la Torah, pero ¿vale? No pasará por inocente al transgresor. Y también manifestó su gran poder, aunque guardó silencio durante 2800 años para la casa de Efraín y más o menos 2000 años desde la caída de Jerusalén, desde los días de Yeshua hasta la fecha, guarda silencio por una cierta razón bastante justificada, presentada en otras profecías, a causa de la transgresión de su pueblo. Pero ya esta copa de castigo, ya vemos en otras profecías al día, que él la quita de las manos del pueblo de Israel que recibieron y sufrieron su castigo, y les va a poner, ¿no?, esta copa de castigo en la mano de los enemigos, de sus enemigos. Y también la profecía nos describe que el Elohim actuará una vez más de la misma manera como actuó en Egipto cuando libró a su pueblo del poder del enemigo. Y en ese sentido, otra palabra profética, se puede quitar al fuerte su presa. Sí, les digo, de Elohim se quitará, ¿no? Por lo tanto, Egipto era una nación poderosa y al poderoso, uno más poderoso todavía, pues quitó la presa que tenían estos. Así, en un despliegue de poder, las 10 plagas directamente como forma de castigo contra las deidades de Egipto, ¿no?, destruyó el poder de este enemigo, dejándolo, bueno, completamente arruinado. Ya conocemos bastante bien la historia de lo que sucedió en Egipto, y no por nada tenemos por delante las postreras, ¿cuántas? 7, el número de la plenitud de las postreras 7 plagas, porque Israel hoy se encuentra preso bajo todos los países del mundo, y este imperio romano cristiano en tiempos pasados y aún todavía ejerce su influencia, pues haciendo daño al pueblo de Israel. Justo en Jerusalén
reclaman un territorio de esta tierra como posesión suya, ya que hay también en Apocalipsis una cita, en Apocalipsis 11, donde se hizo un terremoto y la ciudad se fue dividida en tres partes. Es aquí donde el Islam reclama su parte, las naciones de Europa su parte, pues el sionismo su parte, también Roma en especial reclama sus derechos, ya que se considera la cuña, Jerusalén, la cuña de las tres religiones, ¿no? Cristianismo, Islam, judaísmo, todos aquí reclaman su porción de tarta. Grande en poder y a nadie deja impune a Adonai, es decir, no pasará por alto al inocente, es decir, hay una justicia, hay un libro, se anota todo y llegará el día de su enojo, de su venganza, el momento cuando hará justicia a su pueblo y a los enemigos también por igual. Y la forma de manifestarse, tempestad, huracán, nubes, polvo, fuego, terremotos, granizos, ¿no? Son herramientas que él usa en la destrucción, bestias salvajes, son en ciertas medidas como se describen sus armas de destrucción. Verso 4, amenaza el mar y lo deja seco y todos los ríos agota. Es una referencia para que nosotros recordemos el momento del cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán también, dos momentos en cual una nación quedó destruida y la otra, ¿no? Antes de salir de Egipto, Egipto quedó destruido, cruzó el Mar Rojo, llegó al Jordán, este se abrió otra vez y la nación en cual entró también fue destruida por completo. Amenaza el mar es un símbolo de las multitudes, naciones, pueblos por el mundo. Elohim pues levanta una bandera como señal para el pueblo de Israel porque es momento de retorno a sus raíces y también una señal, advertencia entre las naciones que está pendiente el juicio contra todas las naciones. No por nada en Apocalipsis, en una de las 7 congregaciones, mensaje hacia una de las 7 congregaciones, se describe que mientras el pueblo de Israel que confía en su nombre, invocará su nombre, entrarán bajo su alianza, bajo su protección, se pondrá bajo el escudo del Elohim Nisi, el que es el defensor del pueblo de Israel, los demás, llegará el momento para probar a los que están en el mundo, a los que viven en el mundo. Entonces, por una parte, habrá protección para el pueblo de Israel y justicia, juicio para los demás. Cuando me refiero al pueblo de Israel, no me refiero a la nación israelí, sino a los descendientes de Jacob que están esparcidos por todas partes del mundo, incluso en Israel, ¿vale? En la nación que hoy mismo vive gracias a las Naciones Unidas y bajo la protección de ellas, no bajo la protección del Elohim de Israel, porque en Israel no se invoca el Elohim de Israel, excepto en las sinagogas los judíos creyentes en las escrituras y los creyentes en Mashiach, en Yeshua, quien invoca su nombre. Sobre ellos habrán protección, pero sobre los demás el juicio también alcanzará. Vimos en capítulos anteriores profecías al día. Y todos los ríos agotan, ¿no? Recordamos, como hemos dicho, el pasado para entender el futuro. También tiene un mensaje alegórico, un mensaje profético, igual para la destrucción de Babilonia. Para que puedan conquistar Babilonia, secaron el Eufrates, es decir, todos los ríos agota, es decir, dejará sin fuerza el poder principal de este imperio, de alimentos, de sustento de este imperio. Bueno, por debajo de los canales de este río que fue desviado, el ejército medo-persa pues entraron en la ciudad fortificada de Babilonia y la conquistó, ¿no? Por dentro. Es lo que queda como vigente, como alegoría, como profecías para la forma como Elohim destruirá igual lo que se define como imperio babilónico de todo el mundo, Europa en general, la fuerza, el poder político, el sustento, se describe también una de las 7 plagas, quien secará el Eufrates. Bueno, obviamente no se refiere al Eufrates literal porque Apocalipsis es un mensaje alegórico y tengamos en cuenta que 60% de Apocalipsis está citando de las profecías del Tanaj
Y cuando vamos al Tanaj entendemos lo que sucedió como proyección de lo que habrá de pasar. El verso 4 sigue, languidecen el Basán y el Carmelo, la flor del Líbano se amustía. Pues Líbano, Carmelo, Basán eran las ovejas gordas, ¿no? Carmelo también, el Líbano por sus cedros está famoso. Son lugares de mucho potencial, de mucha riqueza, y todo este potencial no les servirá de nada en el momento cuando el Elohim manda una amenaza sobre los mares, es decir, sobre las naciones, quitando el poder, secando la fuerza de los ríos, dejando en seco, es decir, independiente de la fortaleza del ejército, del las potencial del arma que tienen, puede ser lo mejor de ellos, como el Basán, como el Carmelo, como el Líbano, el poder y la hermosura, la estrategia que tienen, no podrá superar el poder de la grandeza del Elohim de Israel, según menciona verso 3, tardo en cólera, pero grande, es decir, tiene paciencia, no se apresura para actuar de impulso, pero grande en poder. No queda nadie impune, es decir, no estará nadie perdonado cuando necesita, no cerrará los ojos, no mira la cara del hombre, por lo tanto, al que tiene que juzgar, juzgará, el que tiene que castigar, castigará, traerá a cada uno conforme a sus hechos. Verso 5. Temblarán los montes ante él. Montes es un símbolo de las potencias mundiales de las naciones, y sobre los montes fueron esparcidos todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel 37, ¿no? Es de donde Elohim levantará una bandera entre las naciones sobre los montes de Efraín. Aquí se compara porque Efraín se convirtió en naciones, multitudes, en Goim, gentiles, y allá se levanta una bandera entre todos los montes. ¿Quién domina sobre estos montes? Pues está en Apocalipsis 17 bien presentado, el Elohim de este mundo. El diablo no domina sobre las 7 colinas. ¿Vale? Poderes, naciones más grandes, más pequeñas, en parte de hierro, en parte de barro, como está descrito también en la profecía de Daniel. Temblarán los montes ante él y las colinas se estremecerán. Es un símbolo de lo que sucedió en la profecía de Daniel, cuando una roca pequeñita, una piedrecita, golpeó este coloso, bueno, estas potencias, y les redujo a polvo. En su presencia se levanta la tierra, dice el verso 5, el orbe y todos los que en él habitan. Verso 6, ante su enojo, ¿quién puede tenerse? ¿Quién puede? ¿Qué búnker? ¿En qué búnker podrían esconderse los de la potencia de Estados Unidos, ¿no? De Rusia, de China, las potencias mundiales del mundo que guardaron en el Antártida, bueno, hicieron sus fortalezas. ¿Quién puede tenerse? ¿Quién puede resistir el ardor de su cólera? Su furor se derrama como fuego y las rocas se quebran ante él. Es decir, no, uno se puede meter en el fondo de la tierra y dice, allá Elohim lo hallará. Pues se irán a Marte, Elohim allá lo irá. Bueno, no se va a ir nadie a Marte porque ni siquiera llegaron a la Luna. Todo es una mentira de una organización que trata de controlar el mundo. No sabe que esta organización mentirosa que engaña en el mundo tendrá que ver con el Elohim de Israel, quien en Apocalipsis describe bien claro por medio de un mensaje, llegó el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Su furor se derramará como fuego y las rocas quebrarán ante él. ¿No? El fuego es una de las plagas que hubo en el Egipto y habrá también en la postrera plaga, y es parte de los eventos que vamos a presenciar, porque destrucción por medio del fuego habrá en muchísimos lugares, más de lo que la gente se puede imaginar. Las rocas quebrarán ante él, es decir, las construcciones masivas pues se derrumbarán. Verso 7. Bueno es Adonai para el que en él espera. Aquí tenemos, en medio del juicio siempre hay
esta parte de manifestación, de protección, como hubo lugar en Egipto, en medio de las plagas, pues en Goshen, los pueblos de Israel, quien confiaba en el Elohim de Israel, había para ello un refugio en el día de la angustia, como se describe en verso 7, ¿no? En Goshen habían paz, aunque en todo el imperio pues habían destrucción y al final muerte. El que conoce a los que en él se acogen, ¿no? Se salvarán, dicen las profecías, ¿quién se salvará? Todo aquel que invocará mi nombre se salvarán. ¿En qué nombre tenemos salvación? Yeshua, porque cada nombre describe una parte de los atributos del carácter de Elohim: protector, defensor, Elohim de los ejércitos, el sanador, el shalom, el justo, ¿no? Todos, entre cuales también está el salva. Este nombre se presenta a través de las cuatro consonantes de la raíz Yesha, y por medio de las cuatro consonantes Yod, Shin, Vav, Ayin se describe el nombre Yeshua. Él salva porque la salvación está en él. Todo el que invocará su nombre, porque solamente hay un nombre en cual tenemos salvación. Dice bien en Brit Hadashah Pablo: él conoce a los que en él se acogen. Un pastor conoce a sus ovejas, ¿no? Y sus ovejas conocen su voz, y sus ovejas, quien reconoce la voz de su pastor, lo siguen. Habrán protección para los que tienen la casa de su alma, la casa de su vida, sellada por medio de la sangre del Cordero. Les invito a todos que tengan en cuenta el bautismo en el nombre de Yeshua como protección, como sello para vuestras propias vidas. Los que no entraron en el voto de la alianza para convertirse en hijos de Elohim, rompiendo la alianza con el Elohim de antaño, a quien sirvieron durante en su estancia en este imperio cristiano, independiente del culto en medio del cual cada uno vivió. Se fue llamado a salir de medio de ello, pueblo mío, Apocalipsis 18, ¿no? Que trate de sellar la alianza con el Elohim de Israel por medio de la inmersión, para que haya refugio en el día de la angustia. Recordemos que en Egipto, las casas donde había la señal de la sangre del Cordero, no entró la destrucción, tuvieron bendición. Él conoce a los que a Él se acogen. Espero que todos tengan en cuenta este mensaje. Nahum capítulo 1, verso 8. Cuando pasa la inundación, ¿no? Él conoce a los que en Él se aferran. Cuando, en el momento cuando viene la destrucción, la inundación, pues el agua, también el granizo, es parte de su herramienta de exterminio. Dice a continuación, verso 8, me adelanto: hace exterminio de los que se alzan contra él. A sus enemigos persigue hasta las tinieblas. Es decir, hace en Sheol, si hace falta, en la oscuridad, donde sea que se esconde con sus naves espaciales, con búnkeres subterráneos, allá irá detrás de sus enemigos, sea de donde sea, porque muchas veces hay enemigos incluso dentro de su propio pueblo, porque en Apocalipsis 18:4, aunque está el mensaje: sal del medio de ellos, pueblo mío, para que no seas castigado, porque habrá quien no saldrán, y al no salir, algunos incluso se convierten, se ponen en contra, de tal manera se convierten en enemigos de Israel. Y en el momento cuando llegará la lluvia, cuando llegará el terremoto, cuando llegará el fuego, la inundación, ¿no? Derrumbará la casa de todo aquel que no edificó sobre la roca. Y la roca es Mashiach, es Yeshua. Tengan en cuenta, no olviden, siempre va a usar un lenguaje alegórico hebreo. Traten de afilar vuestra mente para entender, ¿no?, el mensaje que estamos compartiendo. Y si hay algo que estoy diciendo y alguna persona no entiende, por favor pueden preguntar. Tienen mi teléfono, tienen el grupo de Facebook, tienen varias formas de conectar por medio de WhatsApp, también de YouTube. Siempre pueden preguntar qué es lo que quiero decir a través de una cierta expresión. Hace exterminio a los que se alzan contra él. Hay un juicio en Ezequiel 34, se describe un juicio contra los pastores, y esto se habla del pueblo de Israel, los pastores que tenían que cuidar a su pueblo, las ovejas gordas y las ovejas flacas, ¿no? Entonces entendemos que hay un juicio no solamente contra ovejas y cabras, no contra los enemigos del pueblo, sino contra también los que están dentro del mismo pueblo, porque muchas veces Yeshua describió
De en medio de tu casa se levantarán falsos profetas, engañarán al mucho, falsos Mashiach, que dirán yo soy ungido, ¿no? Y engañarán al mucho, falsos profetas, falsos dirigentes, y así llevará al pueblo a perdición. Esos son enemigos del Elohim de Israel también. Él hará exterminio, vimos la presentación pasada en Amos capítulo 2, no, capítulo 3, un juicio contra los dirigentes de Israel. Hace exterminio y se alza no se alza dos veces. Bueno, ya nos pasamos al siguiente verso 9. ¿Qué meditas contra Adonai? Dice, hay personas pues que están planeando formas como es el Irán, y vimos un capítulo especial dedicado contra Irán, para quien se preparó un TOEFL. Los que siguen la profecía al día de esos capítulos, pues recuerda, ¿no? Se preparó un TOEFL, es decir, un lugar de exterminio para el dirigente de Irán que quiere la destrucción del pueblo de Israel, ahogándolo todo en el mar. ¿Qué meditas contra Adonai? ¿Contra quién está atacando los que atacan Israel? Bueno, en este caso presente, pero tenemos enemigos, ojo, tenemos enemigos del pasado. Recordamos que nos vamos a centrar en la Iglesia Romano-Católica. Durante generaciones, esta nación trabajó desde el año 700, mejor dicho, de cuando volcó el imperio del Islam contra los judíos, ¿vale? Desde entonces siempre ha trabajado en la destrucción de la descendencia judía. Cada vez que actuó contra el pueblo judío, actuó contra Adonai. Aquí en España, yo mismo vivo en la ciudad de León. Aquí vivían por el 1400, antes, en los tiempos de los reyes católicos, 32.000 judíos. Mal cuenta la historia es que los que no tuvieron la suerte de morir, pues lo pasaron muy mal. No, tuvieron la suerte de morir. Imagínense. Lo que sufrieron no lo describo porque yo por aquí, lo que no pasaron por las calles de León, por las calles de Toledo, por las calles de Segovia, aquí en España, para ver por donde hay marcadas con piedras, antigua calle de los judíos, antigua casa de los judíos, antigua sinagoga de los judíos, que hoy están convertidas en iglesias católicas, y para que tú entres a ver el lugar que pertenecía a tu descendencia, tienes que pagar a la Iglesia Católica para ver las reliquias de las antiguas sinagogas donde vivían tus parientes en tiempos de antaño. Tremendo. Eh, Cuando pasas por estas calles, sientes cómo te hierve la sangre en venas clamando por justicia. Un sentimiento que yo le he vivido, y solo cuando pasan por aquí entienden lo que quiso decir en Malaquías capítulo 4, bailarán sobre las cenizas de los enemigos, porque estos enemigos en tiempos de antaño mataron aquí en España más de 30.000, no sé, muchísimos más judíos, si no me equivoco de cifra, en los tiempos de los reyes católicos. Hay mucha historia tremenda sobre los asesinatos, los violos, los despojos, los crímenes que hicieron contra los judíos el imperio a través de los reyes católicos, el imperio de Roma, la ciudad imperial fortificada de Roma que tiene raíces en todas partes del mundo. ¿Qué meditas contra Adonai? Así que espero que no se concentre solo en lo que está haciendo el rey de Irán, sino lo que el imperio cristiano hizo hasta la fecha. Y la sangre de estos justos, de los que murieron a causa de la mano católica cristiana, está clamando por venganza. Él es el que hace exterminio. No se alza dos veces la opresión. Es decir, el momento cuando Él se levantará para hacer juicio justo para su pueblo y juicio contra esos que trataron mal al pueblo de Israel, cuando describe no se alzará dos veces la opresión, deja bien claro
que la destrucción, lo que él hará, la obra de juicio será completa, suficiente. ¿Vale? No por nada, por eso especifiqué el número 7 es relevante, quizás no por nada, por casualidad. Eh, Nahum es el séptimo profeta de la lista de los profetas, porque 7 es una descripción que aquí es bien clara presentada. No se hace dos veces, es decir, un golpe y suficiente, ¿no? Y ya está, no te levanta más. Aún capítulo 1, verso 10. Porque ellos, espinos aún enmarañados, es como se describen, es decir, que tienen, no son, no son nada. Empapados de bebida, como paja seca, serán enteramente consumidos. Así son declarados los enemigos del pasado, los que están pendientes por justicia aquí en España y por todas partes del mundo, por donde fueron esparcidos esa descendencia de Israel, ¿no? Todos los enemigos que obligaron al pueblo de Israel en todas las edades de cuando Elohim los castigó enviándolos entre las naciones, están descritos que obligaron al pueblo de Israel a doblar sus espaldas para que ellos pasen por encima, no sea que se manchen de algo, es decir, cuando hay un barro por aquí, agua, un charco, no sea que se empape, se ensucien. Entonces usaron como escudo a la descendencia de Israel. Estos hechos claman por justicia, porque tocaron y se aprovecharon en un momento, dice Elohim de Israel, ¿qué han hecho? Yo quise castigar a mi pueblo, vosotros fueron las herramientas que yo usé para su castigo, pero ustedes quisieron destruirlos. No actuaron como justicieros justos, sino que abusaron. Y contra este abuso, durante todas las edades, todas las generaciones, hasta la fecha, queda pendiente, vigente una justicia. Por comparación, los hechos de estas naciones, la descendencia, lo que tienen, son comparados como paja seca, que serán enteramente consumidos. Entiendan, y si no creen, van a ver. Quizá van a decir, pues Daniel se ha vuelto loco y está mal interpretando las escrituras. Si hablo de mi propia concupiscencia, no tienen que temer. Si este mensaje será correcto, ya sabrán que no hablé de mi propia concupiscencia, sino que se va a cumplir al pie de la letra. Verso 11. De ti ha salido el que medita el mal contra Adonai, el consejero de Belial. Belial es un nombre, un título que viene del enemigo, ¿no? Fue aconsejado, es decir, estas personas, esas naciones, durante todo el tiempo, en este caso concreto, trató en cuenta la nación Siria, los de Nínive, para quien todavía queda pendiente una destrucción completa, falta muy poquito, hasta que Siria, ¿no?, que está ahora en ruina ya casi, pues falta poco hasta que esté completamente destruido, porque gran parte de Siria es herencia del pueblo de Israel, el pueblo de los redimidos, y tendrán que ser, como dice en verso 11, enteramente construido. Siria siempre fue y aún todavía es un potencial enemigo de Israel. Están todavía planeando con Irán, pues, y con Hamas, con otras organizaciones terroristas, atacar en breve, y estamos pendientes del momento cuando estallará esta guerra. Pero no solamente se refiere a Nínive del pasado, al Irán de hoy, al Siria de hoy, sino también a todos los enemigos, sea Babilonia, sea de este, del oeste, incluso el imperio cristiano, ha recibido consejos para destruir la nación de Israel del mismo Belial. Es decir, Bel es el nombre de Baal, o el nombre principal de que hoy dentro del cristianismo es adorado como Zeus, bajo el concepto de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la misma deidad con la misma actitud de Nimrod, ¿no? Un guerrero delante de Elohim, con un cazador, destructor de alma. Y ellos quisieron desde el principio destruir la descendencia de Set, de Sem. También de Abraham y hasta la fecha de todo Israel. No pararon los consejos de Belial, de Baal contra el pueblo de Israel, no paró hasta la fecha, independiente de qué poder usó a lo largo de las edades. Verso 12. Así dice Adonai:
por más in- incolumes que estén, por más que sean, serán tallados y desaparecerán. Es decir, no importa el poder, el potencial, la influencia, la extensión, el dominio sobre el cual rigen el grande que es su imperio, serán tallados. No importa las relaciones y las bombas nucleares, el poder, el dinero, lo que tienen. Desaparecerán. Los perseguirá hasta las tinieblas, ese verso 9. Serán como paja enteramente consumidos, el verso 10. Todos los consejeros de Baal, dice verso 11, verso 12, serán tallados y desaparecerán. Desaparecerán. Si te he humillado, no volveré a humillarte más. Es decir, como es en el verso 9, no se alzará dos veces la opresión. Una vez que humilló, es decir, los destruyó, no lo va a destruir más, porque eh, él no va a resucitar a los del diluvio para que fueron ahogados para quemarlos en el fuego, ¿no? Eso quiere decir, como lo de Sodoma y Gomorra, que ya fueron juzgados, no los va a resucitar de nuevo para juzgarlo una segunda vez al fin de 1000 años. Esta generación tendrá un juicio que no lo va a sufrir después, dentro de 1000 años, cuando los muertos y los vivos, los que no recibieron juicio, serán resucitados para recibir juicio. ¿Entendemos este asunto aquí en cuanto, porque es un asunto delicado? Si te he humillado, no volveré a humillarte más. No alzaré dos veces la opresión, ¿vale? No hay dos juicios contra un culpable. Verso 13. Y ahora, bueno, aquí es un verso que se dirige al pueblo de Israel. ¿No? El mensaje está dirigido, todo el mensaje está dirigido al pueblo de Israel. Pero se le dirige las palabras del verso 1 hasta el 12 al pueblo de Israel como lo que Elohim habrá de hacer para sus enemigos, contra sus enemigos. Y en el verso 13 se dirige al pueblo de Israel dándole la seguridad. Y ahora voy a quebrar de sobre ti su yugo, es decir, el potencial, el poder que esos enemigos tuvieron sobre ti a lo largo de todo el tiempo, te haré justicia y romperé tus cadenas. ¿Por qué eso es revelante? Porque hay muchas almas que hoy, como en Egipto estaba bajo las cadenas del imperio egipcio. Hoy mismo, pues muchos estamos por aquí esparcidos por el mundo bajo el poder del imperio cristiano, por donde están los cristianos, porque en esta ocasión se dirige hacia las naciones controladas por el imperio cristiano, no sobre los imperios de Irán, ¿no? Porque hay capítulo especial para ellos, como vimos en el capítulo anterior, sino precisamente sobre este imperio. Romperé tus cadenas, como hizo en Egipto, hará aquí. Igual, y vamos a poder salir libres. Muchos están pendientes, algunos como no conocen bien al Elohim de Israel, de sus padres, solamente conocen la deidad del JC, que no voy a pronunciar su nombre, el segundo Dios de la deidad cristiana, Elohim, el mito deificado, adorado como Salvador, entre comillas, aunque no salva a nadie. Algún día vamos a hablar en otro capítulo sobre juicio contra esta clase de deidades. Bueno, como en las 10 plagas en Egipto fueron dirigidas contra las deidades de Egipto, dejándoles nulas, sin poder, revelando que son vacías y desnudas, igual va a quebrar el potencial de estas deidades, de la Trinidad cristiana, del dicho Salvador que están mal celebrando los cristianos sin saber que celebran durante estas Pascuas. Quebrarán el yugo y el poder que están encadenando a muchas almas y confía en unos pinturas, imágenes pintadas y unas estatuas que los cuelgan sobre sus hombros, ciertas personas adorándolos como si fueran dioses, ¿no? Romperán estas cadenas mentales, espirituales, cuando verán que son impotentes, que estas estatuas que se callen muchas veces no son nada. Cuando verán el potencial, el poder del Elohim de Israel, entonces estas cadenas se romperán. Es en aquel momento cuando muchas personas se aferran buscando al Elohim de Israel, quien tiene poder y lo manifiesta. ¿Vale? Verso 14, y sobre ti vuelve a dirigirse hacia estas naciones, a Nínive particularmente,
pero nosotros lo dirigimos hacia el imperio cristiano católico, y sobre ti ha dado orden Adonai. No habrá más descendencia de tu nombre. De la casa de tus dioses extirparé que imágenes esculpidas y fundidas, prepararé tu tumba, porque eres despreciable. Bueno, todas las formas de clase de idolatría, Elohim de Israel lo declara bien claro en el Tanaj, en la Torá, que son abominación. Y eso es, hay que entender una persona. Eh, Recientemente, dentro de Jerusalén, donde se considera la ciudad santa, pues la Iglesia Romano-Católica está, bueno, se están golpeando dentro de la misma sinagoga, dentro de la misma iglesia, del mismo templo, para que puedan adorar a la Trinidad, a estas imágenes esculpidas y fundidas, para quien Elohim preparó una tumba cuyo nombre será destruida por completa y sin descendencia. Esta clase de deidades será extirpadas del medio del pueblo de Israel, porque son abominables ante el Elohim de Israel. Toda esta forma de deidad romano-católica, cristiana en general, y bueno, todas las demás, no solamente del cristianismo, todas las cultos brahmanista, budista, islam también, el dom, todo será barrido, hecho polvo, sacado fuera, se prepara una tumba para ellos, toda clase de imágenes que reciben adoración por medio eh, de las iglesias que hay en Israel y en todas partes del mundo, tal como Egipto quedó en ruina y con todos sus templos de sus deidades. Igual vamos a ver que todas las fortificaciones de las construcciones de los templos católicos serán ruina. Recientemente, creo que todos saben, si no saben ya, ahora se enteran, que la catedral más famosa de Francia, la Catedral de Notre Dame, una catedral con mucha historia donde fue Napoleón, estuvo allá, hay muchos libros, muchas películas que se hicieron usando esta catedral, pues quedó destruida. Bueno, no en totalidad, sino una parte, el techo pues se quemó. Curiosamente, esta catedral de Notre Dame estaba rehabilitándose y un incendio pues provocó el incendio que hizo caer, derrumbarse todo el techo, el tejado, bueno, destruyó gran parte de esta catedral. Resulta que no habían trabajadores en el día de este incendio. Claro, no hay a quien culpar, porque los trabajadores no estaban. ¿Quién es el culpable? Aquí nadie va a saber. Nosotros ya sabemos porque esta, para mí, de mi punto de vista, no es casualidad, y no es casualidad ni elegir el momento para hablar de este tema, porque es relevante justamente en este día. Le voy a decir por qué. Bueno, no le voy a decir mucho. Ustedes lo verán a partir de ahora, a partir de en adelante, en los tiempos que van a venir, a medida que van a escuchar las noticias, cuando el Elohim de Israel va a sacar su mano y va a manifestarse destrucción. Hoy mismo nadie dirá que esta destrucción viene de parte del Elohim de Israel, pero llegará el momento cuando eso será noticia clara ante todas las naciones del mundo. Hoy, pues, algo, no se sabe qué, pues quemó, prendió fuego a esta catedral, a este templo dedicado a una deidad que no tiene nada que ver con el Elohim viviente. Es un templo a Semiramis y un templo a Nimrod y a Tamuz. Es la verdadera deidad que adora el cristianismo. Nada que ver con la fe hebrea, con Yeshua, con el Elohim de Israel, nada que ver con la Torah ni en símbolos. Lo único que tiene bueno esta catedral es ciertas decoraciones donde que se mantuvo entero, por casualidad, digamos, una parte de esta catedral que se mantuvo entera fue la que tenía representaciones del pueblo judío, ¿no? Curiosamente, ¿no? Curiosamente, digamos, casualidad, entre comillas, aunque nosotros no creemos en casualidad. Resulta que para la reconstrucción de esta catedral se recogieron hasta la fecha 700 millones
de, de dólares o de euros. Bueno, da igual, es una cantidad astronómica, 700 millones, para la reconstrucción de este templo, como ellos bien lo nombran. Pero eh, aunque ellos se van a esforzar para reconstruir, el Elohim de Israel lo deja bien claro que no lo lograrán. Una cantidad enorme de dinero. Buscaba la cita donde estaba diciendo, bueno, no la encuentro. Bueno, declara bien claro que independiente del poder y de la fuerza que tienen, de la unión que hacen para reedificar, para reconstruir, no van a lograr. Serán cortados, serán destruidos por completo, porque es palabra de Elohim de Israel. De la casa de tus dioses extirparé imágenes esculpidas y fundidas. Prepararé tu tumba porque eres despreciable. Curiosamente, también hoy mismo, por la mañana, en este mismo día, en Sri Lanka, la población, donde hay una población cristiana de unos 7%, también hay unos 70% budista y unos 15% son hinduistas y hay 11% que son musulmanes del Islam. Bueno, en este mismo día tuvo lugar un atentado contra los cristianos, donde al menos hay hasta este momento 200 personas muertas y hay unos 450 heridos por este domingo de la resurrección, de entre comillas. No resucitó a nadie, pero bueno, Yeshua resucitó el Shabbat, no resucitó domingo. Fue el ataque más sangriento de Sri Lanka, no es el único que tuvo lugar allá en esta isla al sur de India, pero tuvieron una serie de explosiones simultáneas en 4 hoteles y un complejo residencial y en 3 iglesias, donde había numerosos fieles celebrando grandes festividades cristianas. Los ataques no han sido reivindicados, pero entendemos, según ciertas fuentes, que vienen de parte del Islam, de los musulmanes. Tuvieron lugar 8 explosiones en 4 hoteles y 3 iglesias, y el gobierno pues en este momento declararon el estado de emergencia, bloqueó todas las redes sociales, la policía ha impuesto el toque de queda con efectos inmediatos ante el temor de nuevos ataques. Es algo que empezarán por el mundo a acostumbrarse, porque Elohim, independiente del método que usará, traerá justicia. Y si vamos a llegar a ver en algún momento en Profecías al Día, vamos a ver que Irán o el Islam o los musulmanes serán la herramienta que él usará para hacer justicia contra Babilonia. Babilonia es un símbolo a comparación con Egipto, que es una referencia para los Estados Unidos. Babilonia pues es un símbolo de la comunidad internacional europea, con toda su forma de ser. Y Babilonia fue destruida, ¿por qué? Por los de Persia, y Persia de donde llegaron, desde el Irán. Por eso hay un patrón, porque del mismo lugar, el mismo Islam, los mismos musulmanes, serán quien hará justicia o serán usadas como el martillo, como aparece en Apocalipsis, usada contra el imperio romano, eh, el martirio de martillo de Elohim o el látigo, también fue llamado Ciro como herramienta de juicio contra otro enemigo del pueblo de Israel, el imperio babilonio, y del mismo modo se usará el mismo Islam, el mismo musulmanes, los usará Elohim para hacer juicio contra los enemigos de Israel, que en este caso son los cristianos. No hay que maravillarse, tienen que entender, lo van a ver, lo van a presenciar, que lo que ocurre con la expansión del Islam por toda por eh,
Francia, por Suecia, por Alemania, por todos los países, España, por todos los países de Europa, no es por mera casualidad, no es por mera casualidad. Llegará el momento cuando se levantarán y atacarán, destruirán izquierda y derecha y nadie podrán hacer frente. Como la profecía lo indica, actuarán en el nombre de su Dios porque no les interesa el oro y la plata. No vienen en Europa para conquistar con oro, para buscar los recursos, porque no les falta, tienen demasiado petróleo, no necesitan dinero, pero actuarán en el nombre de su mito deificado, de su deidad, haciendo juicio, sirviendo como justicieros en contra del imperio cristiano, y dejará Europa en ruinas. Toda la fuerza de Europa, de Babilonia, en este caso del Eufrates, secará. ¿Vale? Al final ellos mismos serán juzgados porque también actuarán contra Israel, por lo tanto les alcanzará el juicio al final de tiempo. Así que no se tiene que maravillar por qué Islam está destruyendo iglesias cristianas, matando cristianos, porque es plan de un proyecto. Hoy no se va a presentar de esta manera, que es un juicio de parte del Elohim de Israel, pero lo van a entender con el tiempo. Si ustedes lo que escuchan las profecías saben y sabrán que eso ocurrirá, sabrán de parte de quién viene, porque está escrito en las profecías hebreas. Entenderá el tiempo, como dijo Yeshua, cuando lo van a ver, van a saber, van a creer. Y sé que hay pocas personas que escuchan ahora estos mensajes y pocas personas lo van a creer, pero llegará el momento cuando lo van a ver y se va a dar cuenta y van a decir, así es, las escrituras se cumplen. Elohim de Israel actúa, liberará a su pueblo, destruirá el yugo de sus enemigos, traerá venganza sobre su pueblo, traerá justicia y liberará a su descendencia, dejando en ruina a todos los demás para siempre. Espero que este mensaje eh, no toque con oídos sordos, sino que haya quien lo escucha, que uno entiende, quien lo van a ver. Porque son momentos que presenciamos y no por nada, no por casualidad, en este momento, pues, sin que nadie prenda fuego, pues esta catedral quedó en ruina y la gente aquí se sumaron recogiendo una cantidad bárbara de dinero, un dinero con el cual podía recuperar toda África de su pobreza, pero no les interesa la verdad, la pobreza ni la necesidad del ser humano, sino un poder a quien sirve, a un poder de Belial a quien da honor y mérito. Bueno, nosotros servimos al Elohim de Israel y desde aquí tratamos de anunciar lo que habrá por venir para que cuando venga ustedes lo sepan. Espero que este mensaje ha sido importante para ustedes. Quedan pendiente seguir con los demás capítulos. A medida que vamos a tener tiempo, los vamos a poner por audio. Un abrazo desde España hacia todas las ovejas esparcidas del pueblo de Israel por el mundo, independiente por donde están. Llegará pronto el momento de la liberación, cuando el yugo de la esclavitud será quebrado, el enemigo será destruido, la tierra será purificada, vamos a poder volver a nuestras tierras en la herencia que Elohim de Israel nos prometió, herencia desde Éufrates hasta el Egipto. Todo este territorio será herencia, lo que se llama la Nueva Jerusalén, el Canaán, el reino de los cielos, porque es así como se va a vivir, independiente de la destrucción que se hará, se convertirá en un paraíso. Vamos a vivir por siempre, libres en paz y en shalom. Y tenemos que entender quién es el Elohim de Israel, cómo es su carácter, porque muchas veces lo confundimos con otra deidad de amor y paz. El Elohim de Israel es justicia también. Y a veces la justicia choca con los derechos humanos y la gente lo va a descartar. Y en Apocalipsis no por nada dice, maldijeron el nombre del Elohim de Israel. Por la Apocalipsis 16, las postreras plagas. Pero el que maldiga será maldecido con su propia destrucción. El que maldiga al Elohim viviente destruirá o
se traerá destrucción sobre su propia vida, como Faraón trajo destrucción sobre su propia casa y sobre su propio imperio porque no quiso escuchar el mensaje que se le mandó desde antes que venga la destrucción. Por eso mandamos este mensaje, para que escuche el que deseará cambiar el rumbo de su destino, si no, el juicio alcanzará a toda descendencia del cristianismo y el poder en quien confía será quedado en ruinas. Un abrazo para todos desde España, desde Sefarad, hacia toda la descendencia de Israel esparcida por el mundo. En el nombre de Yeshua hablamos para bendición de todos, para la bendición del Padre de nuestro Redentor y Elohim de Israel. Shalom para todos.